que estoy buscando. Para demostrar la desigualdad de Schwarz, Ajá, lo que vi en las notas es que usted toma una función g de t que es igual al valor absoluto de a más tb y todo eso ajá. al cuadrado. Tengo duda de dónde sale esa función. Pues en realidad es una función auxiliar que nos lleva a, que nos lleva al resultado que queremos, pero posteriormente, en el siguiente capítulo, veremos que si uno tiene un vector A y uno tiene un vector B, tiene dos vectores, entonces los vectores de esta forma, A más T veces B, que es el vector del cual estamos tomando la norma, si lo ves, o sea, para la función g de t que ahí se define, es la norma de este vector. Y la pregunta es, bueno, ¿y estos vectores qué, qué vectores son? Resulta que si uno toma, por ejemplo, A más, este que sea A más, perdón, no, este vector que sea t veces b, el vector que termina hasta este punto, ¿no? Entonces, ¿qué vector será A más t veces b? Bueno, si sumamos por la regla del paralelogramo, A más t veces b ha de ser este vector, A más t veces b. Y resulta que cuando t varía sobre todos los reales, los vectores que nos van dando son estos. Que de alguna manera dibujan los finales de los vectores A más TB, dibujan la recta que pasa por A, digamos, y en la dirección del vector B. Entonces lo que se trata de ver, vaya, lo que uno, la razón por la cual se propone esa función es que la distancia de esta recta al origen siempre va a ser mayor o igual que cero. Y de ahí surge la comprobación de la desigualdad que nos interesa. Pero, digamos, eso es lo que hizo esta demostración, que no es mía, está hecho creo que en el Marsden. Esto fue lo que tomó en cuenta, que la distancia de los puntos sobre esta recta al origen siempre van a ser mayor o igual que cero, y de ahí le surge precisamente, de ahí para un caso particular sale la desigualdad que queremos. Pero esa es la idea geométrica de por qué se propone este vector o estos vectores. Esa es la idea geométrica, pero formalmente pues es una función auxiliar que te lleva a lo que se quiere probar. ¿Estamos? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno. Profe, en esa misma demostración, más adelante se Sí. calcula la derivada de esa función g de t que definimos, pero bueno, no entendí muy bien cómo se obtuvo esa derivada, porque, bueno, no sé, me causó conflicto ver como la norma y cómo, bueno, la norma del vector A y la del vector B y no sé, no supe cómo se Ajá. obtenía. O sea, no te queda claro cómo fue que se consiguió la derivada de esa función, Ujú, ¿verdad? sí, así es. La función auxiliar que se propone es esta, ¿no? Es g de t igual a la norma, creo que de a más t veces b. T es un número real al cuadrado. Creí que alguien
quería, no, G de T igual a la norma de A más T veces B al cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues por las propiedades de la norma y del producto punto, se tiene en un apartado anterior que A punto A es igual a ¿qué? La norma de A. La norma de A al cuadrado. En las propiedades de la norma y el producto punto. Que A punto A es la norma de A al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, como tenemos aquí el cuadrado, esto va a ser A más T veces B punto A más T veces B. Insisto, aquí T es un número, T es un número real. Entonces tenemos esto. Esta es otra forma de ver esta norma al cuadrado. Pero haciendo las cuentas, esto es, el producto punto distribuye con respecto a la suma, esa es otra propiedad enunciada. Si es que si hacemos las cuentas con cuidado, esto va a ser A más T veces B pensado como un solo vector, punto A más A más T veces B punto T por B, distribuyendo, pensado esto como un solo vector y esto como una suma. Pero volvemos a aplicar la misma propiedad, el producto punto es conmutativo, es otra de las propiedades que ahí se enuncian, y entonces esto va a ser A punto A. ¿Me permiten un segundito? Bueno, sí, estoy dando. Si quieres, ¿a qué te desocupas? Bueno, sí, termino los dos, más o menos. Ah, me todo bien. Bueno, perdón. Así que, les decía, aquí aplicamos otra vez el producto punto, esto es A punto A, más los escalares salen con el producto punto, T se llama un escalar, T cuando es un número real se llama un escalar, este es de punto A, más, ahí volvemos a aplicar la distributiva, el producto punto distribuye, esto va a ser T por A punto B, más T cuadrada por B punto B. Hasta ahí vamos, haciendo las cuentas, aplicando la propiedad del producto punto. Y bueno, esto es finalmente, hago estas cuentas porque por si no lo han hecho con cuidado, ya no lo voy a hacer muy frecuentemente. Esto por la propiedad de la norma, en la norma de A al cuadrado, más T veces por B punto A, pero aquí tenemos otra vez T veces por A punto B, y A punto B es lo mismo que B punto A porque son conmutativos de otro punto. Así es que esto es T por A punto B dos veces. Perdón. Esto es dos veces T por A punto B más T cuadrada por A. Pues no es cierto, no me hagan caso. T cuadrado por la norma de B al cuadrado. Aplicando las propiedades de la norma y el producto punto, G de T entonces es esta función, ¿no?
es donde aquella que a cada número real t le asocia este número. Pero se entiende que el vector A y el vector B son vectores fijos, que lo que está variando es ¿quién? Lo que está variando es t. Entonces, pues esto va a ser una constante. La norma de A al cuadrado es un número real, porque la norma es un número real. La norma de B también es un número real y A punto B también es un número real, pero son constantes. Son constantes porque A y B son vectores fijos. Entonces, vamos a derivar esta función y g' de t, g' como función de t va a ser, esto es un número, es una constante, su derivada vale 0. Esto, 2t por a punto b, 2 y a punto b son constantes. Entonces deriva t y su derivada va a ser solamente 2 por a punto b. La derivada de ese sumando. Y la otra, pues la norma de b al cuadrado es constante, entonces derivamos t cuadrada y es más 2 veces t por la norma de b al cuadrado. Esto es g'. ¿Estás de acuerdo, Karina? Sí, ya quedó más claro. Gracias, profe. Así es la derivada, ¿no? Y ahora lo que buscamos, lo que les comentaba respecto de la idea geométrica que hay atrás de esto, buscamos el punto de la recta más cercano al origen. Eso será un punto, el mínimo de este número. Y eso es lo que sigue, ¿no? Buscamos dónde esto se hace 0. O sea, hace 0 cuando esta suma es 0, despejamos t, y al evaluar la g en ese valor de t, nos produce la desigualdad que queremos probar. Esa es la situación. Si les ha quedado claro, si tienen más dudas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, yo tenía otro. ¿Es en uno de esos ejercicios que está como dentro de las notas y no en la lista de ejercicios? Son dos incisos que, Sí. bueno, nos dice que son muy importantes y que debemos tener presentes. Y nos da un vector en R3 y nos pide probar. El primer inciso dice que el valor absoluto de cualquier componente es menor o igual a la norma de ese vector. Ajá. Y otro dice que la norma del vector es menor o igual a la suma de los valores absolutos de cada componente del vector. Ajá. Entonces, no supe cómo utilizar, bueno, para el inciso 2 nos da como sugerencia utilizar la desigualdad del triángulo, pero no supe cómo utilizarlo. Bueno, vamos a ver. Por ahí tenemos que A se puede escribir, decíamos, como A1, 0, 0, más 0, A2, 0, más 0, 0 a 3. ¿Sí estamos? Sí. Sumando, como se suman los vectores, pues nos da el vector de aquel, ¿no? Pero este vector, bueno, aquí incluso pudiéramos ya resolverlo, pero todavía vamos a usar algo más, porque esto es lo mismo que A1 como escalar,
por 1, 0, 0 más A2 por 0, 1, 0 más A3 por 0, 0, 1, por cómo se multiplican los escalares por los vectores. Un escalar por un vector es multiplicar cada componente del vector por el número. Número y escalar los estoy usando como sinónimos. Pero esto es, a estos vectores les habíamos dado nombres particulares, ¿verdad? Este se llamaba el vector ¿qué? Y J, bueno, y J y K. Pues esto se puede, entonces se puede escribir como A1 por I más A2 por J más A3 por K. Se puede escribir de esta forma. Pero entonces, por tanto, que la norma de A pues es igual a la norma de esta suma de vectores. De A1 por I más A2 por J más A3 por K. Pero la norma de una suma es como La norma de cada... por el triángulo. Es menor o igual a la suma de las normas. La norma de una suma es menor o igual a la suma de las normas. Así que esto va a ser menor o igual que la norma de A1 por I más la norma de A2 por J más la norma de A3 por K. ¿Verdad? Sí. A2 por I, etc. Pero la norma de un vector por un escalar es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Esto va a ser A1 por la norma de I, ese es un vector, más A2 en valor absoluto por la norma de J más el valor absoluto de A3 por la norma de ¿quién? La norma de K. Esto último es la norma, espero que se logre ver. Pero, ¿cuál era la norma de I, J y K? 1, porque son unitarios, ¿no? Son unitarios, entonces esto es, la norma de A es menor o igual al valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2 más el valor absoluto de A3. Y ahí quedó la comprobación de esa igualdad. Perfecto. Muchas gracias, profe, de nuevo. Bueno, esa pudo haberse resuelto desde aquí, si te fijas, ¿no? Porque el secreto era expresar A como una suma de vectores. Aquí le he agregado esto para ir recordando los I, J y K, pero pudo haberse probado desde este momento. Bueno, pues así está el asunto. Díganme, ¿qué más hacemos? Yo tengo otra pregunta, profe. Ajá.
¿esa definición de espacio euclidiano n-dimensional? Ajá, Ah, bueno, le quería preguntar, la definición menciona que al conjunto Rn con la estructura de espacio vectorial y menciona lo del producto punto y la norma de A, que ese es el espacio euclidiano n-dimensional, pero mi ajá. duda era básicamente si cuando decimos al conjunto Rn con la estructura de espacio vectorial, ¿eso significa que Rn viene siendo nuestro espacio vectorial sobre cualquier campo que nosotros queramos elegir? No, sobre los reales. Ah, ok, Si no, ok. si no se dice, hay que agregarlo. Es el espacio vectorial sobre el conjunto de los números reales, o en todo caso, cualquier campo isomorfo a los reales, pero no en este caso no vamos a meternos más, sino simplemente es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Ah, ok, de Sí, acuerdo, profe. Muchas gracias. ajá, sí. ¿Hay alguna pregunta más? Ya han ido abordando los problemas, están en la teoría, platíquenme cómo va esto. Bueno, yo, por ejemplo, ya leí toda la teoría, pero apenas empecé los problemas. No llevo hechos muchos, profe, Ajá. pero sí ya terminé de leer toda la teoría y ya Y estoy en los sobre, problemas. y sobre eso no hay dudas. No, hasta el momento no me ha surgido ninguna duda, profe. Bueno, Gracias. ¿alguien más? Profe, el Profe, ejercicio que acaba de resolver, bueno, yo lo escribí de una manera un poco distinta y quisiera platicársela para saber si está bien. A ver, dime, Ajá. por ejemplo. Bueno, es igual, es el inciso donde hay que demostrar que la norma de A es menor o igual que el valor absoluto de la suma, del valor absoluto de cada uno de sus componentes. Sí, Ajá. Lo que yo hice fue primero notar que por la desigualdad del triángulo, el valor absoluto de A1 más A2 más A3 va a ser menor o igual que el valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2 más el valor absoluto de A3. el valor absoluto de A1 más A2 más A3. A1 más A2 más A3, correcto. Esto, la desigualdad del triángulo es menor o igual. El valor El absoluto valor A1 más el valor absoluto de A2 más el valor, la desigualdad del triángulo para números reales. ajá, para números reales, en efecto. Ajá. Después de eso, lo que hice fue también, bueno, utilizar otra desigualdad que va a Ajá. ser que A1, bueno, todavía no voy a continuar con esa, pero voy a anotar como lo que tengo para hacer la demostración. La Ajá. siguiente es que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado Ajá. es menor o igual que toda esa suma al cuadrado. Bueno, sin los cuadrados al inicio, solo A1 más A2 más A3, toda esa suma al cuadrado. Alguien está llegando apenas. Ajá. Ajá. De esta última desigualdad, se sigue Eso que, es cierto. Eso es cierto. ajá, bueno, en esta desigualdad lo que hice fue sacar raíz de los dos lados. Ajá, digo, pero esta desigualdad es cierta. Yo digo que sí, porque cuando se desarrolla el de este lado, Este. la suma, ajá, ese, Esto va a ser A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿no? ¿O no? ajá, Más sí, A3 al cuadrado más 3 veces o 2.
2 a veces A1 A2, más 2 veces A2 A3, creo, ¿no? Más 2 veces A1 A3, algo así. Sí, exacto. ¿Sabe por qué tengo la duda? Porque aquí Mm, sumamos cosas de este tipo, ¿no? ujú. Y Bueno, podrían ser negativos, ¿cierto? esto sí, se cancela con esto. Y decir que esto es cierto es tanto como decir que esta suma tiene que ser positiva. Ajá, Y eso y no es necesariamente. que no necesariamente, ¿sí? Ujú. No, Entonces sí. puede ser que esa desigualdad no sea cierta, pero vamos a ver. Bueno, revisamos lo que hiciste. Ok, ¿Cómo sí, fue? bueno, creo que a partir de ahí ya va a ser un poco inconsistente, pero supongamos por el momento que va a ser positivo. Ajá, Bueno, de ahí ya lo que hice fue sacar raíz de los dos lados. ajá. Te queda la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, A3 al cuadrado, menor o igual que el valor absoluto, ¿no? Porque Ajá, la ese raíz cuadrada de un número al cuadrado, es el valor absoluto. Sí, sí, sí. A1 más A2 más A3. Ajá. Y ya de lo que ahí se fue a aplicar Ah, transforma. esto ya es la norma Ajá, exacto. 1 A2 A3, ¿verdad? Pero lo escribo aquí muy mal, pero la norma de esto es este número y según esta desigualdad que vale, esto sería ya menor o igual a lo que queremos y ya se resolvería, dices. Sí, exacto. Entonces el inconveniente viene aquí, Ajá, así es. que eso puede no ser cierto, ¿sí? Y de hecho no es cierto. Mira, por ejemplo, suponte que A1 es 2 y que A2 es menos 2. Ujú. Para hacerlo con dos números, ¿no? Que estaría bien. Esto sería 4 y esto sería 0. Ajá, y ya quedó una contradicción ahí. Sí. Entonces está muy bien el intento, pero resulta que esta parte que usaste no es cierta, entonces pues se invalida la... Pero estaba muy bien la idea. Estaba muy bien el intento, pero ese fue el problema ahí, ¿no? Sí, Sí, profe, ya. estamos... Sí, profe, ya. Ya vi qué pasó ahí. Bueno, pues. ¿Alguien más así que haya hecho más intentos? Vamos a revisarlos. ¿O alguna otra pregunta? Algo que, bueno, entre que van viendo qué preguntas tienen, les platico que por qué estamos empezando con estos temas de la estructura vectorial de RN y después decimos la estructura topológica. Resulta que las funciones que vamos a estudiar, decía, tienen como dominio subconjuntos de Rn y como imagen, pues puede ser Rn mismo o a los reales, o bien, como el primer caso, que vamos de R a Rn. Entonces lo que nosotros requerimos saber es qué propiedades van a poder aplicarse en Rn para estudiar estas funciones. Y algo que pues fue básico, digamos, en el estudio de las funciones reales, pues que este conjunto tiene la estructura de campo, ¿no? O sea, esto es, hay una suma, hay un producto, hay una relación de orden, hay un concepto de valor absoluto, que es el concepto de distancia,
hay las desigualdades, y entonces con eso el estudio de las funciones pues resultaba bastante abordable, ¿no? Entonces lo que aquí nosotros nos estamos poniendo de acuerdo es que Rn, cuántas de esas propiedades van a seguir siendo válidas o qué propiedades similares se le pueden definir a Rn para que puedan estas funciones ser estudiadas más o menos siguiendo la idea de cuando se estudiaban las funciones reales. Y una primera cuestión es pues darle así como este tenía su estructura de campo, esa estructura de campo es que haya una suma y que haya un producto, con las propiedades que se enumeran cuando se estudia en detalle, ¿no? Bueno, entonces nosotros queremos que esto tenga una cierta estructura de este tipo. ¿Qué se va a valer aquí? ¿Se va a valer una suma? ¿Se va a valer un producto? No. O sea, un producto que tenga la propiedad de que el producto de dos vectores vuelva a ser un vector, ese no está definido aquí. Excepto en R3, que hay lo que se llama producto cruz, pero es un caso muy particular. Pero en general, para todo Rn hay una suma. Que haya una suma quiere decir que tomo dos vectores y esa operación hace que el resultado sea otro vector. Esto es, tomo dos vectores, sumo y el resultado es un vector. Hay una forma de definir eso. Multiplicar vectores, no, eso no se define. Pero lo que sí se define es algo que se llama un producto por escalares. Esto es, tomo un vector y un número real y hay una forma de multiplicarlos para que el producto sea un vector. Bueno, esos son la suma y el producto se definen en Rn. Y se define ahora lo que en los reales era el concepto de distancia, que era el valor absoluto, en Rn va a ser la norma de los vectores, la longitud de los vectores, y tiene ciertas propiedades eso, y entonces ponernos de acuerdo en todas esas propiedades nos permite que cuando empecemos a estudiar las funciones, pues esas propiedades son las que van a poder emplearse para el estudio ya de las funciones propiamente, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que al principio se va a tener un apartadito mínimo para estudiar las estructuras de Rn, puesto que de ahí están contenidos los dominios de las funciones que vamos a estudiar. Esa es la idea. Ahora, cuando estudiamos la estructura topológica, en los reales algo que fue muy importante eran las vecindades, o los intervalos abiertos, los intervalos cerrados. Y entonces vamos a ver en Rn cuáles son los conjuntos o los conceptos que mantienen unas propiedades tales como las vecindades, los intervalos abiertos, los intervalos cerrados. Esa va a ser la estructura topológica. Y de una vez les aviso que ese tema en la estructura topológica va a ser muy importante hasta que abordemos las funciones de Rn en R. Para las primeras funciones que vamos a estudiar, que son las que van de R a Rn, nos va a bastar la estructura vectorial de Rn, porque en el dominio tenemos a los reales, que ese tiene todas las propiedades que ya le conocemos. Va a ser hasta al estudiar las funciones de Rn a R, donde sí vamos a requerir más propiedades de Rn, que va a ser lo que se va a llamar la estructura topológica. Ese es el esquema de cómo empezamos a estudiar esto, y por eso la primera parte se refiere a una revisión de los vectores. O sea, no sé por qué tengo la idea de que el concepto de vector seguramente que ya lo vieron ahí someramente
cuando estudiaron a lo mejor la geometría analítica. Hay un libro que se lee muy cotidianamente para este curso, que es no me acuerdo el nombre, pero que la geometría analítica la revisa a través del concepto de vector. Los que estudian física rápidamente el concepto de fuerza, velocidad y cosas que se estudian en los primeros cursos, los conceptos básicos, tienen que ver también con los vectores. Pero puede ser que algunos no tengan ese antecedente, entonces por eso damos una revisión así somera, rápida de estos conceptos, como ustedes podrán haber visto que se incorpora en la nota. Es una revisión muy rápida de estos conceptos, pero no extremadamente difícil, o sea, lo pueden leer, aborden los problemas, ahí van a ir fijando más las ideas y para ir avanzando un poco ya en el estudio de las funciones. Bueno, esa era lo que quería comentarles. Si tienen más preguntas, las abordamos. Lo que yo tengo una. Ajá. En los ejercicios que mencionó mi compañera Karina, el primer inciso, bueno, nada es como para ver cómo denotar el ejercicio. Nos dice que la fruto de A sub I es menor o igual que la norma de A, con I igual a 1, 2 y 3. Mi pregunta es, ¿lo tiene que hacer el ejercicio entonces como el valor absoluto de A sub 1 es menor o igual que la norma de A? Luego el valor de A sub 2 es para... Sí. Ok. Sí, así es, ¿no? Y bueno, seguramente que eso depende del hecho de que como son para números positivos, tenemos que A1 al cuadrado es menor que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿no? Porque son números positivos, pues un sumando es menor o igual que la suma de los tres. O sea, A1, A2, A3, quién sabe, pero los cuadrados son números positivos. Y la función raíz cuadrada, o más bien, la propiedad en los reales dice que si A1 menor que A2, menor o igual que A2 y son mayores o iguales que 0, las raíces cuadradas mantienen la desigualdad. Entonces de aquí tenemos que cosa, que la raíz cuadrada de A1 al cuadrado pues es menor o igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado, ¿qué es? La raíz cuadrada positiva de un número al cuadrado, ¿qué es? ¿El valor absoluto? El valor absoluto. Ok. Y esto ya es ¿qué? Esto es la norma. Sí. Ese es. Y bueno, lo mismo para quién. Para A2, para A3, ¿no? Okay. Estas desigualdades, aunque no tienen especial dificultad para probarlas, van a ser muy importantes en lo que sigue, así es que incorpórenlo fuertemente a su haber. ¿Más preguntas? Profe, a mí me gustaría que me diera una ayuda para poder iniciar el 12, que es que la norma de A más B multiplicado por la norma de A menos B es menor o igual que la norma de A cuadrada. Bueno, la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Y no quiere que usamos la desigualdad de Schwartz. Bueno, él podría dar cómo se inicia para que ya lo pueda terminar yo. A ver, queremos probar que la norma de A más B por la norma de A menos B es menor o igual, ¿verdad? A la norma de... ¿Cómo quedó?
La norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Así, ¿verdad? Eso es lo que se quiere probar. Si nosotros probamos, porque son números positivos, lo que le pasa a los números, la relación que satisfacen los números, lo satisfacen las raíces cuadradas. Entonces, si nosotros probáramos algo como esto, ¿por qué? Porque cuando tengamos los cuadrados de las normas, ya podemos aplicar las propiedades del producto punto. Por eso es importante que tengamos la norma al cuadrado, porque entonces ya podemos desbaratar, digamos, esta norma como una suma de productos puntos. Entonces, si probamos esto, porque son números positivos, pues ya habremos probado la desigualdad. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a tratar de probar que esta desigualdad es cierta. Y para eso, pues hay que hacer cuentas, esa es la sugerencia. Empezamos por la norma de A más B, por la norma de A menos B, al cuadrado. Y bueno, a partir de hacer cuenta vamos a probar que eso debe ser menor o igual que la norma de A más la norma de B al cuadrado. Y bueno, esto va a ser ¿qué cosa? Pues la norma de A más B al cuadrado por la norma, porque es un producto de números reales, de A menos B al cuadrado. ¿Verdad? Pero esto es ¿qué? Pues esto es A más B, punto A más B, por A menos B, punto A menos B. Pero ahora esto es A la norma de A al cuadrado, y cuando multipliquemos por esto va a salir una norma de A a la cuarta. Por ahí viene ya vislumbrándose que va a aparecer algo como esto siguiendo haciendo cuentas. ¿Sí? Ese es el camino. Vale, muchas gracias, profesor. Ándale. Me espera un segundo. Bueno. Pues esa es la situación. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, profe. Ajá. Bueno, es con el respecto al primer ejercicio propuesto que tiene en sus notas. Ajá. En el que hay que demostrar que si tenemos tres vectores, ay, permítame, se me acaba de perder en las hojas. Entonces, si tenemos tres vectores, uno A, uno B y uno C, tenemos que demostrar que la distancia entre A y B es menor o igual que la distancia de A a C, más la distancia de C a B. Ajá. Bueno, yo al principio no sabía cómo hacerlo, entonces estuve leyendo el Marten y ahí venía, y no entendí su idea geométrica que hizo, porque al fin, o sea, concluyó que básicamente que A menos B es igual a menos C más C menos B, algo así.
Bueno, ya en sus notas, no sé cómo llega a esa conclusión. Y ya a partir de eso solo lo sustituye en la del triángulo y sale. Ajá, tienes, bueno, la distancia, así se denota, no sé si está en la distancia de A a B, se define como que, como la norma de A menos B. Sí. Y eso, digamos, geométricamente tiene sentido porque, bueno, digo, en los dibujos de los vectores, tenemos A, tenemos B, no tan perpendiculares, tenemos B. Entonces, la distancia de A a B, digamos que geométricamente sería esta, la longitud de este segmento, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el vector que representa ese segmento? Es o bien A menos B, o bien B menos A. Entonces, por eso que la distancia de A a B es la norma de este vector. Bueno, pero se puede tomar como una definición. Pero esto es la norma, por definición, la norma de A menos B. Y decimos que sin importar cuál sea el otro vector C, siempre, o sea, lo que queremos probar es que la distancia de A a B es menor o igual a la distancia de A a C más la distancia de C a B. Eso es lo que se quiere probar, sin importar quién sea C. Pues entonces, ¿qué haces? Pues incorporas aquí a C. ¿Y cómo incorporamos a C? Lo sumo y lo resto. Exactamente. Exactamente. Entonces esto es que la norma de A menos C más C menos B. Pero ahora usas ¿qué? Ahora usamos la desigualdad de triángulo y se acabó. ¿Sí? Sí, profe. Así va la historia. ¿Alguien más? Ese es el ejercicio 15, ¿no? ¿Cuál, Ese que acaba de escribir. No sé, no. Bueno, era el primer ejercicio propuesto de sus notas. No. Bueno, pero dice que aparte es el 15, posiblemente sí. Ok. Ajá, sí. Sí. Así que ya está resuelto, pues. Pues esa va a ser la forma de trabajar. O sea, ustedes leen la teoría, si por ahí encuentran problemas, vienen, me plantean las dudas, las resolvemos. Y los ejercicios que por ahí estén causando mucha complicación, igual les damos aquí sugerencias de por dónde hay que abordarlo. ¿Alguien más tiene otro problema? Digamos que dedicaremos la siguiente sesión a revisar todo este material y más o menos el jueves les enviaré el material para el siguiente tema. Así es que váyanle trabajando, vayan abordando los problemas por ahí donde ya le hayan pensado un rato y no se vea cómo abordarlo, pues le ponen una interrogación y lo vamos revisando
en la siguiente sesión. Pero sí me gustaría que en la siguiente sesión ya diéramos por finalizado este material. No sé cómo vean, ya le dieron una revisada. ¿Ustedes creen que sí les alcanzará el tiempo o no? Sí, profesor, yo creo que sí. Bueno, pues, ¿alguien Sí, tiene? profe, yo igual. ¿Perdón? Sí, profe, yo ¿Alguien? igual creo que sí. Bueno, pues esa es la situación. ¿Tienen más preguntas ahorita? Profe, es una duda muy boba, porque no sé, o sea, sí lo entiendo y todo, pero como que me surgió. Así como tenemos los vectores unitarios I, J, K en R3, hay como lo análogo en otros Rn, no sé, más grandes, como R4. Sí, por ejemplo, en R2 está el 1, 0 y el 0, 1. En R4 estará el 1, 0, 0, 0, el 0, 1, 0, 0. En Rn sí hay vectores unitarios del mismo tipo, ¿sí? Sí, sí hay, pero ya no tienen nombres especiales, ¿no? Y bueno, la cantidad de componentes que tienen va aumentando o disminuyendo dependiendo del valor que tenga el N en R. Sí, Ajá. dependiendo de la dimensión, que así se llama el número de componentes que tiene el espacio. Dependiendo de la dimensión, pues se irán aumentando. Ok, gracias. Sí. ¿Más preguntas por ahí? Profe, bueno, yo tengo también una duda. Hace rato, cuando escribió la norma de A más B por la norma de A menos B, sí. ¿Por qué esas dos normas no las puedo operar como binomios? Así como para que ese producto me diera la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Digo, menos la norma de B al cuadrado. No, porque no son números reales, más bien porque no son vectores. O sea, más bien porque no son vectores. O sea, si tuvieras, por ejemplo, A más B, bueno, si tuvieras A más B como vectores por A menos B, pues esto sí se puede operar con las propiedades del producto punto, que fuera. Es más, tendría que ser el producto punto incluso, ¿no? Para que se pudiera operar con las propiedades del producto punto. Tendría que ser el producto punto. Pero esto es un vector y esto también. Pero en el problema que tenemos son números reales. Son números reales y no es A más B por A menos B. No, porque estos son vectores ahora, ¿no? O sea, no están dadas las condiciones, ni porque no es producto punto, no se puede hacer esta cuenta. Porque estos no son números reales, tampoco se puede hacer esto. Oh, ok. Sí, esa es la razón. Vale. Gracias, profe. Sí, bueno. ¿Algo más? Pues ustedes me dirán, ¿qué más hacemos? Profesor, en el ejercicio 14 nos pide comprobar algo muy sencillo, pero después nos dice que lo interpretemos geométricamente. La interpretación geométrica, bueno, el problema es que la norma de A más B al cuadrado más la norma de A menos B al cuadrado más igual a 2 veces la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Ajá. Eso pues termina siendo como una especie de teorema de Pitágoras, pero para
Bueno, es como una teorema de Pitágoras. Entonces su interpretación geométrica es que hagamos, por ejemplo, un vector de 3 unidades y otro de 4 unidades. Y entonces pues, el cuadrado que se forme que tiene de lado la norma de uno y lado de otro va a ser equivalente a la suma de las áreas de los otros cuadrados. No, fíjate, vamos a ver. Supone que tienes este como vector A, este como B. Entonces, si sumamos por la regla de paralelogramo, este es el vector. Ese vector es ¿qué? Es A más B. Así se suma. O sea, se ponen aquí paralelas y cuando se cortan, esto se llama sumar por la regla de paralelogramo. Que si leen el Marsden está bastante más de detalle ahí cómo es esto. Entonces esto es la norma de A más B, pues es la longitud de este vector. Pero si pensamos en el paralelogramo, que se forma con el vector A, el vector B y sus complementos, vaya, y estas líneas auxiliares, la norma de A más B, ¿qué sería respecto del paralelogramo? La diagonal. La longitud de una de las diagonales. Ahora tomemos A menos B. A menos B, si nosotros nos ajustamos a que los vectores parten todos del origen, pues A menos B estará por aquí, ¿no? El menos B. Bueno, no tanto, ¿verdad? Por aquí. Es el inverso. Y entonces al sumar A más menos B, tendríamos algo como esto. Por la regla de paralelogramo sería esto, y A menos B sería algo como esto, ¿sí? Si nos ajustamos a que tenga que ser, ¿qué cosa? Todos los vectores partiendo del origen. Pero pero este vector, el que estamos aquí enumerando como A menos B, si lo trasladamos, corresponde a este vector, el que empieza en B y termina en ¿dónde? En A. Este es el vector A menos B. Pero la longitud de A menos B, ¿qué es? Para el paralelogramo que tenemos ahí construido. Otra diagonal. La longitud de la otra diagonal. Entonces el resultado dice que la suma de los cuadrados de las diagonales, que en todo paralelogramo, la suma de los cuadrados de las diagonales es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. Porque es 2 veces ¿qué? La norma de A cuadrado, que es la longitud de este lado, y la longitud de este lado, 2 veces. La longitud de un lado al cuadrado, y el otro es 2 veces B. Entonces, 2 veces la norma de B, que es la longitud de este, más la longitud de este. Entonces, el resultado geométrico es que la suma de los cuadrados de las diagonales, que en todo paralelogramo, la suma del cuadrado de las diagonales es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Ese es el resultado geométrico que se pedía vislumbrar. ¿Sí? A ver, aquí hizo la pregunta, está resuelto el
¿La duda? Pues según yo creo que sí. Haz el dibujo y haga cuenta si vas a eso. Ahora, como es también, ese es un asunto geométrico, entonces no hay mucha... Dado los vectores A y B, el vector A menos B o B menos A, porque uno puede pensar esto por esto. ¿Qué será A menos B? Pues será el vector que sumado con A, que sumado con B nos da ¿qué cosa? Nos da A. A menos B es un vector que sumado con B nos da A. Pero entonces, la regla del paralelogramo dice que cómo se suman vectores. Si tenemos, bueno, no es cierto, estoy vacío. Tenemos A y B vectores. Dice, la regla del paralelogramo dice, tracemos aquí una paralela, esta otra paralela, y este es el vector A menos B. Pero también se puede pensar de esta manera. Para sumar A más B, pues podemos, donde termina B, trasladar ¿quién? Trasladar A. Traslademos A empezándolo ¿en dónde? En donde termina B. Y este será ¿qué? El vector A más B. ¿Sí estamos? Esta será otra forma de sumar. Tenemos B y queremos sumar A más B, pues trasladamos A empezándolo en donde termina B y donde termina este vector, esa es A más B. Entonces, con esa idea se puede ver que el A más B, el A menos B, perdón, es un vector que empieza aquí en A y termina en B, o que empieza en B y termina en A, dependiendo del signo. Esas son las ideas geométricas de estos vectores, de cómo se trabajan estas flechas que representan los vectores. La idea geométrica, la idea analítica, son las definiciones que se van dando. Bueno, ese era otro comentario respecto a estas cosas. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pues parece que no. Bueno, les comentaba, esa es la forma en que vamos a ir trabajando. Así es que para el siguiente sí estaría bien que ya le diéramos una revisión completa a esta parte para que ya les mande el siguiente material. Pues, si no hay más preguntas, aquí lo dejaríamos y esperemos que las siguientes sí haya suficientes para ocupar todo el tiempo que nos corresponde. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues abríguense porque hace mucho frío. Al menos yo tengo mucho frío. Nos veríamos entonces el miércoles. El miércoles, sí. Oh, ande, pues. Sí, que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos el miércoles. Tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.